Bueno, hola otra vez. Vamos a grabar esta sesión en caso de que alguna familia pues, no pueda presenciarlo hoy y lo quiera visualizar más tarde o para que lo retoméis. La verdad es que me siento como en casa porque veo muchas caras conocidas y es muy, muy agradable, la verdad. Bueno, este tema la verdad es que es como para reflexionar y como veis en la portada de la presentación, ¿no? En el título, Descubriendo talento a edades tempranas, y esta imagen, ¿no? En este caso de Elías, que le conocéis, y el foco en esas manos, en esa sonrisa, ¿no? En lo que inspira la fotografía en sí, pues, que no es otra cosa, ¿no? que pensar en ese desarrollo del talento desde otra mirada, desde la exploración, ¿no? Y desde la experimentación. Y pensar en parte cómo son esos talentos, ¿no? Reflexionar sobre si esos talentos son innatos, ¿no? o se pueden aprender. O se pueden aprender. Potencialmente todos los niños vienen con esos talentos de serie, pero creo que a través de esta presentación vamos a reflexionar un poco sobre cómo se pueden favorecer algunos aspectos de su desarrollo en general. Y antes de seguir avanzando, me gustaría que hiciéramos una reflexión. Entonces, en esta imagen de aquí tenemos pues, un pez y un árbol. A lo mejor alguien sabe un poquito por dónde voy a ir, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de talento y cómo aprendemos, ¿no? Y bueno, yo creo que atendiendo un poco a los retos de la educación, que entre algunos de ellos está la personalización de la misma, deberíamos plantearnos algunas cosas. Y aquí pongo en imágenes lo que ya Einstein se planteó hace mucho tiempo, que es que todos somos genios, pero que qué pasaría si juzgáramos a un pez por su habilidad de trepar un árbol, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Seguramente aquí tendríamos mucho que reflexionar al respecto. Hay que ver qué habilidades tienen los niños y cómo las pueden desarrollar, acompañando desde una mirada amable y teniendo muy en claro cuáles son sus procesos y sus tiempos de desarrollo dentro de ese aprendizaje, ¿no? Cuando pensamos en desarrollo del talento, por otro lado, no podemos dejar de pensar en las inteligencias múltiples. Seguramente alguno de vosotros ya conoce este aspecto, pero bueno, voy a pasar a contar un poquito de dónde surgen estas teorías, ¿no? Estos estudios respecto a las inteligencias. Howard Gardner, que es un psicólogo y educador e investigador de la Universidad de Harvard, pues defiende que cada persona al menos tiene 8 inteligencias y que estas pueden trabajar juntas aunque sean semiautónomas. ¿Vale? Eso hace que podamos pensar en las inteligencias como potenciales en bruto, ¿no? O sea, todos somos inteligentes y esta inteligencia es potencial, especialmente hablando de edades tempranas, pero pasa tanto en niños como en adultos y así se ha demostrado por la neuroplasticidad del cerebro y por las conexiones entre neuronas y regeneración entre neuronas. Pero bueno, es como que sus teorías superan un poco la teoría de la inteligencia única para hablar de otras inteligencias, de más inteligencias y de cómo interactúan entre ellas. Entonces voy a pasar a presentar un vídeo y después os comento un poquito. Esperemos que se escuche bien.
Bueno, para mí qué estimulante el vídeo, ¿no? Quería recogerlo de alguna manera para que lo vierais de manera visual. La música siempre ayuda a la emoción y qué bonito pensar en esa capacidad multidimensional de la inteligencia, ¿no? De cómo aprendemos y de cómo se manifiesta esa inteligencia, especialmente dependiendo de qué contexto nos encontremos. Entonces, pues no es otra cosa que decir y expresar que las personas aprendemos de maneras distintas. Y si atendemos a las edades tempranas, pues esto tiene muchísima más importancia porque es donde comienza todo, ¿no? Es donde vamos a acompañar y vamos a guiar en este aprendizaje y en este desarrollo de esas inteligencias potenciales. Y todos los niños no aprenden igual, tal y como sale en el vídeo, ¿no? Tal y como aparece. Hay personas, niños que se comunicarán a través de la palabra con una fluidez, de una manera precisa y de manera más efectiva. Habrá otras personas que necesitarán de secuencias, ¿no? De ver las cosas de manera secuencial. Por otro lado, habrá personas que necesiten que las cosas entren por el oído, ¿no? Estamos hablando de esas inteligencias, de la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la rítmica visual, musical, perdón. Luego, hablando de la visual o espacial, personas que necesiten verlo todo de una manera mucho más global. La kinestésica, qué importante el movimiento en edades tempranas, en educación infantil, como está demostrado que se aprende a través del movimiento, pero hay personas que tienen una necesidad especial, ¿no? De moverse y de estar en relación con las cosas, de sentir las cosas desde el movimiento. La interpersonal, por otro lado, ¿no? Hay personas que para que se abra esa ventana necesitan verse conectadas con otras personas. Es muy interesante esto porque además somos en relación con los demás. O la intrapersonal, que hay personas que necesitan reflexionar sobre todo y una reflexión profunda, que eso además conlleva un tiempo mayor. Otra vez hablando de los ritmos en el desarrollo. Y luego la naturalista ecológica, ¿no? Que pues hay personas que necesitan estar en contacto con la naturaleza, con ecosistemas, con los animales. Y posteriormente también se está hablando mucho de una inteligencia que no aparece en el vídeo, pero que me parece muy interesante nombrarla y reflexionar sobre ella, porque además no solo en el contexto de la educación aplicada a edades tempranas, o sea, casi todas las fuentes y lugares donde se está hablando de educación apuntan a los propósitos y los objetivos y las metas en la vida. Y esto es la inteligencia existencial, ¿no? Para trascender. Tenemos que tener objetivos y propósitos. Es muy importante, es muy interesante, ¿no? Después Gardner, posteriormente a estos estudios sobre las inteligencias múltiples, voy a pasar a la siguiente diapositiva, habló en varios de sus estudios sobre las 5 mentes del futuro y de hecho publicó un libro que, si no recuerdo mal, fue como en 2008, tendría que reverlo, sobre las 5 mentes del futuro. Y es algo también pues sumamente interesante porque está hablando de cómo esas inteligencias interactúan entre sí, cómo se relacionan entre sí, cómo unas predominan más que otras dependiendo de la persona, dependiendo del niño, dependiendo de la persona, y cómo se van a desarrollar si se entrenan. Y aquí un poquito al hilo, ¿no? De si esos talentos son solo innatos o adquiridos, si se entrenan. ¿Cuáles son? Pues son la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa y la mente respetuosa y ética, ¿vale? Las 3 primeras están un poco más en relación a lo cognitivo y las otras 2 en relación a la interacción que tenemos con otras personas, ¿no? Pero son todas importantísimas. Y de hecho, no sé si se ve bien en la presentación, la frase que apunta, ¿no? Quiero que mis hijos entiendan el mundo, pero no solo porque el mundo sea fascinante y la mente humana sea curiosa, quiero que lo entiendan para que estén posicionados para crear un lugar mejor. Al final, supongo que queremos que los niños se desarrollen y que adquieran unas competencias, pero con un sentido, con un propósito, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momentito.
no solo para que sean felices, porque los niños, las personas en sí competentes sentirán una mayor plenitud y serán más felices, sino también para crear un mundo mejor, un lugar mejor, ¿no? ¿Qué agente de cambio van a suponer para la sociedad? Porque al final estamos aquí por algo. Entonces, si atendemos a esa mente disciplinada, por ejemplo, es una mente que aplica hábitos, que tiene un afán por comprender, no memoriza, sino que se esfuerza por eso, precisamente, por comprender. Por otro lado, la mente sintética, ¿no? Esta es muy decisiva en la actualidad porque estamos sometidos a muchísima exposición de información y necesitamos pues eso, ¿no? Sintetizar la información, contrastarla y aplicar el sentido crítico, ¿no? Un pensamiento crítico. Después está la mente creativa, que en términos del autor y de otros psicólogos, neurocientíficos, es la mente más libre, ¿no? La que actúa de una manera más experiencial, más abierta a la experiencia. Y luego la respetuosa y ética, porque realmente no podríamos estar hablando de educación si no hablamos del respeto a los demás, de aprender de la diferencia, es fundamental para trabajar en equipo. Los niños esto lo tienen muy incorporado, a los adultos a veces nos cuesta un poquito más, seguramente porque no hemos aprendido a hacerlo desde el principio. Y luego la mente ética, porque al final la inteligencia sin integridad, sin principios, pues no va a proporcionar ese futuro digno desde el punto de vista humano que expone Howard Gardner, ¿no? Y a mí me parecía muy curioso hablar de esto, de las inteligencias múltiples por un lado y de lo que revisa posteriormente como las 5 mentes del futuro, porque nosotros podemos ver integrados en nuestro programa de infantil muchas de estas cosas. Y cuando vemos, creo que lo estáis viendo en la presentación, ¿no? Por un lado, bueno, por un lado la emoción, por un lado esa mirada y las manos, ¿no? Que son tan importantes y que los niños traen potencialmente tan incorporado porque aprenden a través de la exploración, en primer lugar, y porque no tienen ningún tipo de prejuicio. Que además, según revisaba toda esta presentación, he pensado mucho sobre eso, porque creo que los prejuicios, Einstein también lo decía, es mucho más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio humano. Creo que limitan mucho en el aprendizaje y que como sociedad esto lo tendríamos que rever también, ¿no? Si apoyarnos y ser referentes para nuestros niños, que al final aprenden por modelaje también, es algo que nos tenemos que revisar, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, en nuestro programa infantil creo que se recogen muchas de estas cosas, ¿no? Y muchas otras que ahora pasaré a comentaros, pero cuando vemos estos 5 principios activos en los que se basó nuestro programa, pues estamos hablando de muchas de las cosas que trae Gannell y que traen otros pedagogos, psicólogos, científicos cuando hablamos, ¿no? del futuro, cuando hablamos de cómo tienen que aprender los niños, ¿no? Y al final es un programa, esos 5 principios activos que atienden a, por un lado, cómo pensamos, o sea, cómo son esos procesos mentales, también la construcción de la identidad, o sea, donde no podemos descuidar la parte emocional, que al final es cómo sentimos, cómo lo regulamos, cómo regulamos esto que sentimos, primero identificándolo, por supuesto, hay que identificar qué se siente para saber cómo gestionar, y ya lo contaba Nelida el otro día en el taller sobre gestión emocional. Después, la necesidad, ¿no? de favorecer ciertas habilidades para afrontar retos a los que nos vamos a enfrentar cada vez más en un futuro. Yo creo que eso está claro. Y cómo hacerlo de manera pues, imaginativa, innovadora, desde la empatía, ¿no? Con una escucha activa, tomar decisiones desde el análisis, que al final estamos hablando de lo que son los hábitos de la mente, ¿no? Cómo crear todo ese pozo para que los procesos mentales después pues, puedan operar mejor. Y luego la disposición, o sea, cómo hacer que esos niños sean más autónomos, porque de esa manera, cuanto más autónomos somos, más conscientes seremos y más nos involucraremos, más se involucrarán estos niños en su propio aprendizaje. Por un lado, esto es el programa de infantil, pero como los niños es algo que nace, pero que se desarrolla, que evoluciona, que se inspira
y que tiene vocación de crecer en posibilidades, ¿no? Porque la educación al final no es algo lineal, y lo vemos respecto a los referentes que han asesorado y que siguen asesorando al colegio y con los que estamos en contacto, en pleno contacto. A mí hay una frase que me gusta mucho de María Montessori que dice que no puedes acompañar a nadie a un lugar que no conoces. Y en cierto modo esto es así. Entonces, pues hay que tener curiosidad, que es uno de los ingredientes básicos, por saber qué es lo que está pasando en el mundo de la educación, por un lado, cómo se desarrollan en primera instancia también todos esos procesos de aprendizaje dentro de los niños y cómo seguir evolucionando respecto a eso. Seguramente, bueno, pues esta diapositiva, ¿no? Con líneas, flechas, es lo que quería apuntar, ¿no? Que no es un camino lineal, que a veces hay parones, hay puntos suspensivos de reflexión y que dentro de esos referentes podemos hablar, en el caso del proyecto de nuestro colegio, pues de muchísimas personas que nos han acompañado y que nos acompañan en ese proceso y que además se puede ver a través del proyecto educativo del colegio y de mucha documentación que está en la página web, ¿no? Entre ellos, pues podemos hablar obviamente de Howard Gardner, pero también podemos hablar de María Dolores Rius respecto a su programa en el desarrollo del lenguaje, Antonia Canals, Antona Obanís desde el punto de vista del acercamiento a las matemáticas, Begoña Ibarrola, los hermanos Johnson en cooperativo, Robert Schwartz en el programa de pensamiento, Tonucci, Malaguchi, especialmente en las primeras etapas, en la educación temprana, en infantil, ¿no? Donde además este último Malaguchi dice que los niños tienen capacidades y potencialidades a través de las que construyen conocimiento en relación con el entorno. O sea, ellos potencialmente cuentan con todo esto, como vengo diciendo, pero el entorno y las propuestas que ponemos a su disposición son fundamentales. Y sobre esto pensamos cuando hablamos de los referentes que avalan nuestro proyecto, no solo en las etapas tempranas, sino a lo largo del resto de las etapas educativas, porque tiene que haber una coherencia. De nada tendrá sentido que hablemos de todo esto en educación infantil y que no continúe en educación primaria y educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Pero es que además cuando hablamos de referentes, y es algo que no se suele contar mucho, que no se suele decir, porque generalmente hablamos de teóricos y de asesores que nos acompañan, yo creo que también hay que hablar de los asesores más cercanos, que son los internos, que son los compañeros, porque yo si tuviera que hablar de inspiración, seguramente a nivel educativo, tendría que hablar muchísimo de compañeros de mi etapa, compañeras en este caso, que tienen propuestas maravillosas y de las que aprendemos las unas de las otras, pero también hablaría de compañeros de otras etapas y hablaría, por supuesto, de los coordinadores didácticos, jefes de departamento del colegio y también de la dirección educativa, ¿no? Porque al final educación es eso, educación es poner en común y educación es comunidad. Y esto es como que tiene que ir por el ADN, por la sangre de todas las personas que forman parte del proceso. Yo creo que son referentes siempre a tener en cuenta, porque además están muy cerquita y siempre podemos aprender mucho los unos de los otros. Después también hay factores que limitan ese aprendizaje, ¿no? He hablado antes de los prejuicios, pero es que vivimos en una sociedad, y yo cuando me preparaba esta presentación lo he reflexionado muchísimo, lo he pensado mucho, cuanto más leía, menos sabía, yo creo que esto nos pasa a todos, pero vivimos en una sociedad que no acepta el error. El otro día leí algo muy bonito en un manifiesto educativo que decía, abogamos por salirse de la raya, y es que hay que salirse de la raya, porque además esto deja entrever, ¿no?, que hay como una necesidad de creación. Si hablamos de educación infantil, obviamente sabemos a lo que nos referimos, pero esto es en el sentido más amplio del aprendizaje, ¿no? Aceptar el error y aprender del error, que no es fácil. Y luego tener una determinada tensión para aprender, pero no pasarnos de tensión, porque obviamente hay que aprender desde el disfrute. Y algo muy fundamental, y esto es en palabras de Mario Alonso Puig, es el apoyo, ¿no? Cómo se aprende cuando tú tienes un contexto y un acompañamiento donde el apoyo te anima desde una perspectiva positiva a seguir evolucionando, desde un refuerzo positivo, o si por lo contrario tu entorno no te apoya y te critica, ¿no? O sea, cómo cambias las cosas. Y obviamente si hablamos de niños de 3, 4 y 5 años,
tampoco podemos caer en la sobreprotección porque entonces no les hacemos libres ni autónomos. Os voy a enseñar algunas de las propuestas, hablando de todo esto que nosotros trabajamos, bueno, proponemos, más bien en la etapa que no siempre podéis ver, os llegan después las fotos, pero no seguramente con toda la fundamentación o el lugar desde el que lo hacemos. Voy a quitarme el micro para que lo podáis escuchar mejor porque en este apartado, por ejemplo, quería que visualizarais unas experiencias sobre el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Pero hay un poquito de audio, entonces lo voy a poner y después os comento un poquito. What is it, Jason? What is that? What is it? A house. What colour? Yellow and blue, well done. And why is there two houses? Está dentro, pero ¿qué hay ahí dentro? ¿Un muñeco? ¿Un muñeco? Sí, un Ah, ¿de cerdito. qué? Un cerdito. ¿Un cerdito? Sí, este es el lobo. Ah, ¿y qué hace el lobo? Va a soplar la casa. ¿Sopla? Sí, la casa de madera. ¿Y qué pasa con la casa? Desde que se derrumba. A ver, sopla tú, a ver si la derrumbas. ¿Y qué tiene esa casa? Lobo feiro, lobo feiro. Oh, ¿qué ha pasado? Se ha hundido. No. Bueno, como os imagináis, o sea, esto no es, quiero decir, esto está totalmente planificado, o sea, no es los niños están jugando y punto. Previamente a esta experiencia, sin desestimar obviamente el juego libre, que es importantísimo, pero previamente a esta experiencia hubo una animación lectora, yo creo que se puede entrever que eran los tres cerditos, pero lo importante es esa transferencia, ¿no? Después hay una propuesta donde los alumnos eligen, los niños eligen cómo lo van a representar y no se puede ver todo en el vídeo, pero es interesantísimo porque, pues por ejemplo, Marina está en este momento trabajando el soplo, ella está soplando porque está soplando las casas de los cerditos y esto es importantísimo a nivel fisiológico en el desarrollo del lenguaje. Pero es que además Jason aquí pues está haciendo, también creando su propia estructura, ¿no? Que a nivel emocional para él tendrá un significado. Javier igual, Javier no se puede entrever en el vídeo, pero dice después, y así me lo cuentan las maestras, que cuando sopla, pues no se cae, pero no se cae obviamente porque es la de ladrillos, entonces él lo tiene súper incorporado. Y en el último vídeo ellos eligen hacer esa propuesta todos juntos. Entonces, hay que dar esa libertad también y ese acompañamiento, pero siempre documentando qué es lo que está pasando en esos procesos, ¿vale? Importantísimo las animaciones lectoras. Sí, muy importantes para el desarrollo del lenguaje, pero no solo para eso, sino porque estimulan la fantasía, la expresión, les enseñan a identificar emociones. Entonces, cuando dicen, les ponemos vídeos para que escuchen en inglés o español, especialmente inglés, ¿no? Que es lo que más preocupa a las familias. Y sí, claro que sí, pero es que el lenguaje también se desarrolla en interacción y eso no solo sucede viendo la televisión, ¿no? Por eso es verdad que se dirigen mucho más en inglés o expresan mucho más en inglés cuando hay una interacción y hay un referente, ¿no? Lingüístico. Entonces, bueno, recomendación contar muchos cuentos, que escuchen muchos cuentos, porque esto realmente va a hacer que desarrollen el lenguaje y que disfruten y os conecten como familia, por supuesto. Vamos a ver alguna otra propuesta. Bueno, pues la diversidad en las propuestas.
qué importantes, ¿no? Aquí, mirad, estamos acercando todo el proceso de la adquisición de la lectoescritura en varios planos, suelo, de manera vertical, pero es que además aquí, y horizontal, pero es que además aquí están trabajando de manera cooperativa, están creando los niños sus palabras en base bueno, pues a la propuesta que ha habido anteriormente. Ni que decir que todos los materiales y texturas son bienvenidos. Aquí están, es un juego por equipos, ¿no? Donde tienen que identificar, con lo cual decodifican y luego tienen que echar agua, ¿no? Tienen que spray sobre la palabra. Así que es muy divertido para ellos, pero están realmente en ese proceso de adquisición. A ver, os voy a enseñar alguna otra cosita más. Bueno, el lenguaje musical. Aquí, esto fue la experiencia de carnaval, podía haber mostrado otras cosas, pero me parecía muy interesante porque se deja, obviamente, ver, se puede ver que el lenguaje musical está totalmente en conexión con los otros lenguajes. El otro día leí algo muy bonito, que es que la música está en el cerebro humano antes que el lenguaje, y esto se sabe porque todas las madres cantan a sus hijos y tararean para captar su atención. Me pareció, la verdad, que precioso, seguramente tenga su base científica y aquí se puede ver esa conexión también con lo motriz, ¿vale? Ellos crearon, primero hubo unas dinámicas para trabajar el ritmo, después añadimos pintura, con lo cual hubo también relación con la expresión plástica, y después, cuando hicimos la batucada del día de carnaval, con alfombra roja incluida, pues obviamente la conexión con el entorno, ¿no? Y con sus pares y con sus otros compañeros, manteniendo las distancias pero buscando la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esta situación también ha hecho que seamos más creativos. Y bueno, y gozamos de muchos espacios que nos permiten hacerlo, con lo cual es maravilloso. Bueno, otra propuesta, construcción lógica desde el juego. Las matemáticas, pues siempre de manera manipulativa, especialmente en infantil. Es importante también la estimulación temprana, pues para que adquieran esos conocimientos, que además eran la base de aprendizajes posteriores. Y aquí lo están haciendo también de manera cooperativa y además están representando propuestas de Kandinsky, con lo cual también está relacionado con el arte. O sea, otra vez, transversalidad y globalidad, ¿no? Y luego cómo pasa del plano más motriz a la representación gráfica. Y realmente es muy potente, esto es muy potente en educación, en el desarrollo. Aquí se puede ver también. Aquí la propuesta es una creación artística colectiva, que es algo sumamente potente otra vez, porque ellos tienen aquí un dado, se les presentan pinturas que obviamente eligen ellos, y hay un dado, no sé si se puede apreciar bien en la imagen, pero tiene patrones, ¿no? Son algunos de los patrones de los trazos que utilizaba Kandinsky. Ellos eligen cuáles, porque obviamente utilizaba más de 6, pero ellos eligen cuáles. Entonces, por azar, lanzan el dado y tienen que ir creando patrones y al final construyen una obra de manera colectiva. Como os imagináis, pues este tipo de aprendizaje desde el disfrute va a crear mentalmente pues unas estructuras que va a seguir favoreciendo el aprendizaje, ¿no? Vale. Oh, how creative! You are a genius. Where are you, Jen? Do you like the moon? And what's this? What's that now? Your face. What's that, a jacket? Pues bueno, cuando hablamos del programa de pensamiento, esto me pareció como muy divertido. El otro día hicimos una destreza de pensamiento, que en este caso es la de ideas creativas. Entonces tenían que ver el potencial de un círculo, que podía llegar a ser un círculo. Y pues surgieron muchas cosas. Aquí pasaron muchas cosas realmente. Entre ellas, ¿no? Que empezaron a hacer creaciones muy diversas, por supuesto, y qué pasa con los niños pequeños, ¿no? Que de repente si alguien
hace una propuesta que es exactamente igual que la del compañero, siempre se escucha en algún momento lo de me ha copiado, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a cambiar mensajes y para eso los responsables y referentes somos los adultos, porque cuando alguien copia a alguien, en realidad lo que está haciendo es inspirarse y eso cambia totalmente la emoción de algo negativo a algo positivo, porque si tú sirves de inspiración a alguien, puedes estar orgulloso. Entonces no lo vives desde el otro lugar y aquí hay que cambiar el foco, ¿no? Y fue muy divertido además. Y luego lo importante de esta rutina, de esta destreza de pensamiento, ¿no? Una parte interesante es que pues, los alumnos crean ideas y las verbalizan, pero luego el docente pues, tiene que crear categorías, ¿no? O sea, agrupa las ideas y surgen ideas nuevas. Y pasan cosas maravillosas. De esos círculos nacieron galaxias, muñecos de nieve, un cielo lleno de balloons, de globos de millones de colores, muy divertido y muy mágico, ¿no? Y desde el disfrute otra vez. Y además es que se están creando estructuras, con lo cual, dentro del aprendizaje. Después os voy a enseñar también los ambientes de aprendizaje, ¿no? Esto es educación en estado puro, porque hay transferencia de la vida real constantemente a través del juego simbólico. Aquí se puede ver, además, la transferencia. Se había estado trabajando en un ambiente con una propuesta matemática de arquitectura, de construcciones, y Valeria insistía, ¿no? Persistencia también, qué importante, el esfuerzo, la perseverancia, y aquí disfruta de su logro, porque es que no se le cae. Estaba alucinada, pero es que no era para menos. Y aquí Aitana, por ejemplo, esto no es menor, ¿no? O sea, ella luego decía, mira, una familia, y lo verbaliza, y ella estaba ahí en su propio mundo creando pues esa estructura, ¿vale? Más cositas en los ambientes de aprendizaje. Esto es en el ambiente de luces y sombras, siempre atendemos mucho al producto final, ¿no? Parece que si no veo que mi hijo ha hecho algo, que el niño ha hecho algo, es como que, ¿no? Pero es que realmente lo importante de todo eso no es el resultado final, que también hay que valorar, sino el proceso, todo el proceso hasta llegar ahí, ¿no? Preparamos el ambiente, les damos espacio y tiempo para sus ritmos. Aquí ellos tienen pintura fluorescente, esto es muy mágico, y con linternas, hay unos focos grandes en el suelo, pero descubrimos unas linternas individuales maravillosas porque ellos las cogen y ellos manipulan lo que quieren ver. Entonces, pues bueno, tengo clarísimo que hay que pedir más porque ha sido todo un éxito entre los niños y al final pues es lo que centre su interés. Pero es verdad que, por ejemplo, en este grupo que hay 16 niños, ese día había 16 niños, hay 8 linternitas y fue increíble como ellos compartían, se las pedían, porque además se dio en un momento en el que no lo puedo ver porque no tengo. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Y al final pues tienes que favorecer, ¿no? Estrategias para que ellos vayan y soliciten y compartan. Real art. You are a genius. Elias, what have you done? Show me. You are an artist. Let me see. Wow. Yo quiero para ver mi video. Aquí le está pidiendo, aquí dice, ay, no tengo la linterna, este es uno de los casos. Y luego en la foto se ve, ¿no? Al final se la pide al compañero y luego experimenta. Pero lo que hace con esto no es menor, ¿eh? Lo que hace con el papel de plata no es menor con la pintura, porque bueno, ellos están en ese momento pintando con el pincel, pero él decide en su proceso creativo que como quedan restos de pintura en el papel de plata, pues lo va a imprimir y hace una impresión y transfiere de un material a otro. Y eso no es menor. Y eso es lo que tenemos que observar. Y luego, qué importante es la vuelta a la calma. En un día como el que hace hoy, ¿quién no quiere estar así, no? Seguramente estén algunos disfrutando de este espacio en este momento. Porque cuando has tenido una actividad además de movimiento, de estimulación creativa, pues es importante regular y bajar. Entonces, pues en este momento Antonella está maravillosamente tumbada y disfrutando de su momento que es tan importante.
esos espacios y esos tiempos para la calma. Y hablando de esa regulación, el otro día grabamos una experiencia, a ver si se escucha bien y si no, de todas maneras os la cuento. Y quería ponerla en la presentación porque va muy al hilo de lo que comentó Nelida en el último taller. A ver, un momentito. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos. A mí a mis padres me reunieron. ¿Por qué te reunieron? A ver, ¿qué pasó? Que le rompí un coche a mi hermano sin querer. Y entonces vino Lupi. Y además de Lupi, ¿a quién llevaba al lado? A Pena, ¿verdad? ¿Y dónde sentiste esa Lupi? ¿En la cabeza, en el corazón, en la barriga, en las piernas? ¿Dónde lo sentiste? En la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Y tú, Emma? Cuéntanos. Que cuando le tiré un detergente a mi madre me sentí culpable. Porque me había castigado y no podía ver la tablet nunca más. Pero ya me culpable y... ¿Pero te sentiste culpable por no tener la tablet o porque le habías tirado el jabón? Porque le había tirado el detergente. Habías tirado el detergente. Queriendo o sin querer. Sí, queriendo, ¿verdad? ¿Y dónde sentiste la culpa? En el corazón. En el corazón. ¿Te sentiste bien? ¿Es una emoción que te gusta sentir? No. No, ¿verdad? Es un poco traviesa, no nos gusta. No, cuando fui al coche te pedí perdón. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien cuando le pediste perdón a la mami? Todavía estaba pensando un poco lo que había hecho. Y luego, ¿cómo se sintió mamá cuando tú le pediste perdón? Bien. ¿Se sintió bien? ¿Empezó a sonreír? ¿Viste que venía ya la felicidad? Sí. ¿Y a ti? Cuando después de pedirle perdón, ¿quién vino? Alegría. ¿Vino alegría? Pero una emoción que ¿sabéis con quién viene perdón y muchas veces? Sí. ¿Con quién? Con relax. ¿Con quién? Con relaxing. Y con tranquilidad. Viene con Lili tranquilidad y con relax, ¿verdad? Porque cuando uno pide perdón, ¡uf! Se siente súper tranquilo. Sí, Pero chicos, una cosa importantísima. Porque antes de pedir perdón, ¿a quién hay que perdonarse? A uno mismo. Mira, cuando yo hago una cosa mal, primero tengo que decir, Nuria, me voy a perdonar. Porque esto no lo he hecho bien. Y cuando yo me perdono y me siento bien, voy a mi amigo y le pido perdón a mi amigo. Es cuando hay que pedir perdón. Cuando uno reconoce y se siente y se perdona, entonces pido perdón a los demás. Bueno, ¿qué os parece, no? O sea, cómo los niños pueden exteriorizar perfectamente lo que están sintiendo. Ya muchos adultos querrían poder expresar lo que sienten de esa manera, pero es que a eso se aprende y seguramente los adultos que en este momento es porque no han aprendido a hacerlo, obviamente, a nivel emocional eso es así. Y es que están hablando de emociones que son muy importantes en el desarrollo de las personas, en cómo se gestiona la culpa y el perdón, ¿no? Porque qué acostumbrados estamos a decir, vete y pídele perdón. Pero realmente no reflexionamos sobre ese vete y pídele perdón porque ha pasado lo que sea. ¿Lo está sintiendo? ¿El niño está sintiendo realmente eso? Porque, y ahí Nuria lo hace muy bien, ¿no? En cómo redirige, les pregunta, ¿dónde se siente el perdón? O sea, ¿a quién perdonas en primer lugar? Y es que si tú no te perdonas a ti mismo, profundamente, de verdad, conscientemente, ese perdón no tiene significado, o sea, hacia el otro. O sea, te tienes que perdonar a ti mismo para poder perdonar al otro y eso es así, ¿no? Y los niños lo tienen clarísimo y tienen clarísimo con qué emociones vienen acompañadas, ¿no? Porque cuando uno perdona o a uno le perdonan, pues se siente pues, contento, relajado.
¿no? O previamente, ¿no? Cuando les pregunta, ¿dónde sientes la culpa? O sea, les está haciendo identificar físicamente, porque además las emociones se somatizan, ¿dónde sienten eso? Hay niños que lo sienten en la cabeza, que lo sienten en el corazón, que lo sienten en otras partes del cuerpo y ellos pueden reflexionarlo. Obviamente que esto se viene trabajando desde los 3 añitos, ¿no? Así que me parecía interesante que lo vierais para que vierais cómo se hace, ¿no? Y luego, perdonad, quiero presentaros un vídeo también como pues para reflexionar sobre todo eso, porque al final el cambio de foco, o sea, el hacer de fuera adentro, ese cambio es muy necesario en el mundo de la educación y en eso somos todos responsables, docentes, familiares, sociedad en sí, socialmente, ¿no? Entonces, este vídeo me parece que lo refleja muy bien y así como un pequeño regalito antes de terminar, pues para que cada uno reflexione y vea cómo hay que ser, esto los niños lo tienen súper incorporado, cómo son conscientes de su cuerpo, de sus posibilidades creativas y de todo lo que tienen que ofrecer. El tema es cómo les acompañamos y cómo lo desarrollamos con ellos para que no se vea limitado, ¿no? Así que lo voy a poner. Entonces, ¿cómo puede cambiar nuestra realidad cuando tomamos conciencia de algunas cosas, cuando las reflexionamos, ¿no? Y yo, en esta presentación, cuando vi la foto de Elías, que la puse en la portada, podía haber puesto a cualquiera realmente, pero me llamó mucha atención los colores. Y como yo soy de acordarme mucho, yo creo que en general la mayoría de la gente, los recuerdos están vinculados a algo totalmente emocional, ¿no? Sí, acordarme mucho de experiencias, pues obviamente muy positivas. Y recordé que cuando hace unos años, 3 aproximadamente, me fui a África unas 3 semanas a colaborar con una ONG y la ONG con la que estaba tenía un lema que me pareció maravilloso, que es que la vida es amarilla. Y claro, yo al principio no lo entendí. Entonces, la vida es amarilla, y cuando separas esas 2 palabras, ¿no? Con un poco de creatividad, porque al final es un juego de palabras a través del lenguaje, es que la vida es amar y ya.
Y Elías tenía ese color en las manos y también tenía el verde, porque podríamos decir también que la vida también es verde, porque es ver de verdad, mirar de verdad ese proceso, esos procesos para comprenderlos, para acompañarlos, pues desde esa mirada y desde, obviamente, el amor. Entonces, pues esta presentación termina con esos colores. Muchas gracias de corazón y también desde la razón, porque es un tiempo que habéis empleado que espero que haya sido, pues bueno, satisfactorio. Así que muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Os veo en un ratito, no sé si tenéis alguna pregunta. Si hay alguna mamá emocionada porque ha visto a sus nenes, que es muy probable. Bueno, pues eso es lo que están todas las mamás que no, no pueden expresar. Eso es lo que vemos nosotros todos los días. Es verdad que esta pandemia ha traído algo realmente complicado y que es que no podamos abrir el colegio todo lo que queramos, pero en la medida de lo posible y con este tipo de acciones poder plantear, poner una ventanita para que podáis ver. Obviamente que tenemos muchas más imágenes, muchos más vídeos de muchas más experiencias que os haremos llegar, ya sabéis, como todos los años, a través del Drive, del catálogo multimedia, pero bueno, disfrutarlo mucho. Ahora veo los comentarios, nada, gracias a vosotros, la verdad. Tengo que decir gracias Denise, gracias Silvia, Arantxa, Eva, que es un trabajo excepcional, sí, de proyecto, de maestras, de colegio, de comunidad. Y además es que yo creo que este tipo de cosas tienen que servir para pensar, para hacer un alto y decir, ¿qué queremos? ¿No? Pues al final, ¿no? ¿Qué queremos? Porque cuando salió el vídeo también de 3 añitos es como el futuro empieza hoy, el presente hay que cuidarlo mucho para llegar a ese futuro de manera que nuestros peques sean agentes de cambio. Ya lo estamos viendo, ¿no? La semana pasada con la Liga de Debate del Colegio que ha ganado una de las ligas más importantes de Europa. Es que ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso y eso es donde están llegando nuestros alumnos y bueno, y que ese proceso y ese camino sea feliz y nos sirva a todos para compartir, que al final es de lo que se trata la vida, prepararse para la vida. Así que bueno, si no hay preguntas, yo os doy un besito porque el día está como está, habrá tráfico, así que un besito y nos vemos ahora en un ratito, ¿vale? Venga, familia, pues sí, familia. Chao.